Vale, pero ¿qué carajos acaba de pasar aquí? Parece que ha gustado el vídeo, por lo menos. Buenas chicos, estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y joder, quiero decir, no me esperaba para nada que el último vídeo lo reventase como lo hizo, pero me alegro un montón, porque la verdad es que estoy disfrutando muchísimo haciendo esta serie y solo es el segundo vídeo. Bienvenidos a todos los que os suscribisteis desde el último vídeo y quien quiera suscribirse a este, bienvenidos también, oye. Ahora seguro que alguno se pregunta que con lo bien que fue el anterior vídeo, ¿por qué no he hecho el vídeo de los aprendices para las dificultades más altas ya? La cosa es que yo pensaba que esta serie tendría a lo mucho 4 capítulos y que me iba a dar tiempo a hacerlos todos antes de llegar a las metas de likes. Alguno dirá que soy bastante humilde teniendo en cuenta lo poco que he pedido, pero la verdad es que no me esperaba gran cosa. Yo pensaba en hacer los vídeos de los aprendices, guardianes, bailarinas y protagonistas, así que voy a cambiar un poco el planning para que estemos todos un poco más de acuerdo. Vamos a hacer esto, yo os iré poniendo metas de likes en cada vídeo, como hice en el anterior, y por cada una que se cumpla será otro vídeo que añadiré a la serie de las dificultades más altas que cuando pueda iré haciendo, porque es eso, pensé que tenía mucho más tiempo y no las tengo aún del todo planeadas. Así yo tengo feedback vuestro y vosotros tenéis prometidos vídeos que algún día llegarán. Esperemos que no pase como con un consejo por cada personaje de Nor que tardó 3 años, pero algún día llegarán, yo os doy mi palabra igual que la di con aquellos vídeos. Por ahora vamos a centrarnos en el vídeo de hoy, ya que toca hablar de los guardianes, aunque mejor aclaro a qué me refiero con este nombre. Guardián es un término que, una vez más, me he inventado yo, no lo usa la saga, pero todos sabemos quiénes son. Son los personajes que arrancan el juego siendo increíblemente fuertes para que el resto del ejército no muera miserablemente a la primera de cambio. Se caracterizan por ser bastante, aunque a veces no tanto, más fuertes que el resto del grupo inicial y están diseñados para servir de escalón y permitir que los demás lleguen a superarlos. Aunque a veces son tan buenos o mejoran tanto que se mantienen al mismo nivel o incluso por encima que el resto. Y aquí las normas que yo voy a usar. Estos personajes tienen que llegar entre el primer y tercer mapa del juego, habiendo solo una excepción a esta norma, deben ser más fuertes que el resto, ya sea por sus estadísticas o por las armas con las que vienen, y tienen que estar ya promocionados. Al principio lo de la promoción iba a ser opcional, pero la verdad es que me parece más justo así. Esencialmente, para mí, los guardianes son el arquetipo Jaeger y el arquetipo Oifi juntos en uno solo. Por orden de aparición, los miembros de este grupo, sin contar los juegos con remake, claro, son Jaeger, el que lo inició todo y el tutor de Marth, Arran, el moribundo que toma el relevo de Jaeger en New Mystery, Abel y Dagdar en Tracia, que sin ellos la verdad es que este juego es un maldito infierno, Marcus, tanto en su versión joven como anciana de Fire Emblem 6 y Fire Emblem 7, y sí, el de Fire Emblem 7 es la excepción del que dije que llegaba un poco más tarde, porque técnicamente llega en el capítulo 11, pero solo estoy contando la ruta de Eliwood, en la cual es el capítulo número 1, así que supuestamente sí que llega en el capítulo 1. El modo de Link es un tutorial y el modo de Héctor es el modo más difícil del juego, así que no los estoy contando como tal. Tenemos al hiperchetado pelirrojo Seth de Sacred Stones, a la hiperchetada pelirroja Titania, una de las mejores personajes femeninas de la saga, y no acepto discusión, que tienen los pelirrojos con ser tan fuertes, tío. Un ya crecido Soce, traidor a la gente bajita, por Dios cómo te odio. Tenemos también a Frederick, alias el recoge piedras barra salvavidas, en el modo difícil especialmente. Al anciano, teóricamente sabio y amante del puenting sin cuerda Gunther, y a la edición más reciente, el 32º guardián del dragón divino, Vander. Esta vez haré unas pocas menciones honoríficas, ya que no incluyo por ejemplo a Sigurd ni a Oifi de Fire Emblem 4. Sigurd no entra por ser un protagonista, ya que aparecerá en el cuarto vídeo de la serie, y aunque sí, la mitad de Fire Emblem 4 es como si fuera otro inicio, Oifi llega a media partida. Irónico teniendo en cuenta que da nombre a la mitad del arquetipo de los guardianes, pero lo tengo que dejar fuera. Además no he jugado la segunda mitad de Fire Emblem 4 y no sería justo. También voy a dejar fuera a Lucas y a Saber, que cumplen con varios requisitos, de hecho creo que con todos, pero como funciona Echoes no me sentía bien metiéndolos, todo el mundo acaba llegando a su nivel enseguida, por no decir que, bueno, Mei y Bowie ya están más o menos en ese nivel. También hago una mención honorífica a Byleth, que por lo mismo que Sigurd se queda fuera, es un protagonista y además tampoco es tan fuerte comparado a los Lords, pero bueno, hace su función. Y aunque no lo creáis, también voy a nombrar a la piedra dragón de Fates, que convierte a Corrin en un Jaeger. No es broma, funciona así, esa es su función. Pero bueno, es un objeto, así que no cuentan. Voy a aclarar también que he cambiado un poco el sistema de puntuación. A partir de ahora serán 5 categorías puntuadas sobre 20, una de ellas especial para cada grupo del que hable en el vídeo. Mucha gente me dirá que no deberían valer todas lo mismo, como la disponibilidad, pero esto es lo más objetivo que se puede haber.
Ya sabéis que intento ser consistente siempre que puedo y aunque sí que es verdad que es mi ranking y yo decido cuántos puntos dar, me parece que esto es lo más justo. También voy a ampliar la parte de utilidad, porque es verdad que no todo es útil solo fuera de combate y varias cosas que se pueden hacer en combate están bastante bien y lo especial de cada personaje se puede tomar como una utilidad también. En este caso, por ejemplo, voy a tomar las funciones de un J-Gun, es decir, todo lo que tiene que hacer un J-Gun bien, como si fuera una utilidad también. Para no hacer una intro de otros 5 minutos, os dejo en la pantalla qué es cada cosa. Si queréis pausáis y lo leéis. Si no, pues disfrutad del vídeo, que tampoco pasa nada. Ya por último, recordatorio rápido, no estamos tomando en cuenta las dificultades más altas de cada juego como lunático o brutal, sino como mucho hasta difícil. La lista cambiaría muchísimo en ese otro contexto. Como dije al principio, si queréis una versión para lunático, dejad un like. Esta vez vamos a subir el listón y os voy a pedir 150 likes para confirmar el vídeo de las dificultades más altas de los guardianes. Yo confío en vosotros. Bueno, vamos con el vídeo, pero antes muchísimas gracias a todos los que os habéis pasado por el Patreon y una mención especial a Ixin de la tier Buscasetas. Si queréis apoyar este pequeño sueño que es mi canal, tenéis el enlace en la descripción. Todo lo que se genere será para mejorar el canal. Estos stickers animados tan chulos que estáis viendo, voy a seguir pagándolos con la ayuda del Patreon, y espero tener bastantes más que los 3 o 4 que tengo ahora mismo. Y eso solo es un ejemplo de lo que planeo, así que bueno, vamos allá. Y para que veáis que no voy de fanboy, el de mi juego favorito va y se queda de último. Gunther cumple con todos los requisitos para estar aquí, pero es que lo suyo es un despropósito. Te lo dan por 2 mapas y ¡pum!, desaparece. En una ruta vuelve 5 capítulos después, en otra a la mitad del juego y en la tercera ni lo hueles, no aparece, no lo puedes recuperar, es ridículo. No me malinterpretéis, tiene una clase brutal de las mejores de Fates, y en Revelación sirve un par de mapas cuando vuelve para ayudar un poco, pero no aguanta nada. Sus crecimientos son penosos, sobre todo para un juego tan grande con crecimientos como lo es Fates, y sí, tiene habilidad personal, puede reclasear, pero todo lo que puede hacer, alguien lo va a hacer mejor que él. Y tampoco trae un arma especial que lo salve, así que, bueno, vale que este hombre está senil, pero macho, esto es patético. Arran es un caso medio raro. Su clase inicial es más bien bosta para él, pero en cuanto lo puedes cambiar a Paladín de Wyvern, el cabronazo aguanta hasta el capítulo 6 o 7, metiendo buen daño gracias a la lanza de plata, y con una movilidad muy de agradecer al poder volar. Y cuando deja de servir para pegar o los demás ya se defienden solos, lo pones como obispo para usar bastones y no tendrá buena magia, pero oye, esa versatilidad sorprende. Eso sí, no le pidáis milagros. En New Mystery, donde la media de crecimientos ronda el 50%, los suyos están hechos para que quede mal sí o también. Yo sí que me llevé una genuina sorpresa con lo bien que rinde al principio para lo que me esperaba de él, y cómo se puede llegar a mantener, pero en cuanto llega Sirius se le acabó la fiesta. El inicio puede llegar a ser infernal sin él, pero su nula evolución lo acaba hundiendo. Y tampoco hace del todo bien de J-Gun en realidad, o mata con un palo con la lanza de plata, o viene un tío con hacha y le rompe la cadera. Encontrarle un punto medio es un drama. Llegamos al padre del arquetipo, el tutor original. J-Gun inauguró esto por una razón, cumple su función bastante bien, pero ironías de la vida, las hachas lo muelen más de lo que uno esperaría y el inicio de Shadow Dragon está plagadito de ellas. Normalmente doy unos 7 puntos a cualquier J-Gun que haga bien su trabajo, y aunque él debilita perfecto y su lanza de plata es el botón de pánico del juego, es tan pocho en estadísticas que tampoco están tan lejos de las de Marth. Aún así, se mantiene útil hasta el capítulo 8 o 9 y como Arran puede cambiar de clase, ir a obispo y usar bastones. Además que sus crecimientos son un pelín mejores que los de Arran, como un 10% más o menos, aunque sigue diseñado para palmar en comparación con los demás a largo plazo. La pelea entre él y Arran es básicamente una ¡pelea de inválidos! Por más o por menos, acaban igual de justitos los dos. No. Bajad las putas espadas. ¿Veis ese precioso 20 y ese bonito 17?
Por esto digo que todas las categorías importan. Abel no tiene 21 en poder base porque su fuerza es, entre muchas comillas, solo de 9, pero está rotísima igual. Y justo por cosas como esta, la disponibilidad sí que duele. ¿De qué coño me sirve que esté así de rota si solo la tengo por 6 míseros mapas? No solo pega como un demonio, tiene estrella de autoridad, arremetida, estrellas de movimiento, trae una espada de fuego, todo eso va y le suma, hasta capturar a algunos enemigos puede. Y por si alguien no se había coscado, es literalmente inmortal hasta sus 2 últimos mapas. No es broma, lo estáis viendo en el clip de fondo, está codificada para no morirse. Para colmo, solo la recuperas en un desvío opcional justo antes del final del juego, y sí, puede usarse en el último mapa, pero sus crecimientos son tan tristes que apenas mejora aunque la mimes al principio o lo des todos los rollos cuando vuelve en el último mapa. Puedes llegar a darle experiencia esquivando antes de que te la quiten, pero tampoco vas a sacar oro de ahí. Es un gran personaje, domina los pocos mapas en los que está y sirve al final del juego. Y aún así, casi no te la dejan disfrutar. Es una lástima, pero así es Tracia. Te da un tanque, te pegan las pelotas y te lo roba mientras te sonríe. Y no todos queremos a Tracia tal y como es. Ya oigo los gritos por poner a Vander por encima de Abel. Me retumban en los tímpanos como una horda a punto de dar dislike. Pero, igual que dije con ella, la disponibilidad importa, y Vander está ahí desde el minuto 1. Sí, es bastante más flojo, y en comparación a su juego, menos útil que Abel. No trae arma rota ni stats absurdos, pero cumple su papel hasta el capítulo 6 más o menos, donde Louis con el anillo de Sigurd lo jubila y hace su trabajo. Aún así, si insistes con cambios de clase, otras habilidades, armas potentes, algún anillo o la forja, puede sorprender y puede mantenerse más o menos hasta la mitad del juego. El problema es que enseguida llegan muchos personajes que lo dejan en la sombra, y sus crecimientos no son horribles para un Jaeger, pero con esas bases, y que no destaca aguantando, pues eso, cumple pero no deslumbra. Eso sí, está todo el juego, como Arran o el propio Jaeger, y eso sí que le suma, y aunque tiene habilidad personal, la suya es... 5% de crítico está bien, pero oye, yo soy el amante de los críticos, e incluso yo sé que no es la gran cosa. Peco de haber jugado solo 2 veces a Binding Blade, sí. Es de los Fire Emblems que menos he tocado, pero aún así sé perfectamente quién es este señor. Marcus es literalmente lo único que evita que una run de Fire Emblem 6 pase de va bien a... Hace lo mismo que cualquier Jaeger de GBA, pero lo hace mejor que nadie. Si tiene que matar, la lanza de plata. Si tiene que debilitar, cualquier otra cosa. Está balanceado para ser un puñetero campeón haciendo justo lo que tiene que hacer. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Y es indispensable en el capítulo 7 cuando los Wyvern te quieren partir el culo. Además, aún te aguanta hasta el capítulo 12 o 13, que ya es media partida, y ahí sí que los enemigos empiezan a doblarle y hacerle más daño, lo cual es una desgracia, pero para entonces ya te ha salvado la campaña 1000 veces. Lo único que lo frena son sus crecimientos, que están diseñados para no mejorar ni por accidente, es obvio, y sus stats base, que aunque son perfectos para su rol, tampoco son los más potentes del mundo. Pero vamos, a partir de aquí ya se nota el nivel del resto de la lista, como mínimo es llamativo. Curioso que en esta lista caiga un ladrón, ¿eh? Uno se esperaría caballeros, guerreros, no un tío que te tanquea a base de esquivar y te revienta con un pelo patata si hace falta. Pero aquí estamos. Soze con o sin traspaso desde Path of Radiance entra con stats absurdos. De hecho, si no son los más altos de la lista, creo que le andan cerca. Aunque en su juego los topes son cosa de otro mundo, ya que hay una tercera clase por encima de la segunda. La magia de Soze está en que básicamente puede solearse el primer tercio entero del juego y cuando ya no pega tan bestia sigue siendo un ladrón que como te descuides te mete un navajazo que te manda con San Pedro. Además es el que más utilidad pura tiene de toda la lista. Roba, abre cofres, empuja, protege... La Brigada del Alba, sin él, estaría llorando en pañales más de lo que ya lo están. El drama ya viene después. Tiene buenos crecimientos, sí, pero tiene topes de estadística que dan pena. Fuerza máxima de 20 cuando llega con 18 y una promoción que llega tardísimo. El juego básicamente decide nerfeártelo porque se le cantan los huevos. Termina haciendo daño residual y doblando a enemigos que sean más lentitos.
pero aún así, como guardaespaldas y como ladrón, cumple de 10, y eso ya es más de lo que muchos pueden decir. Estar en la mitad de la lista no es poca cosa. ¿Sabéis por qué Dagdar no tiene 20 de poder base y Abel sí? Por la espada de fuego. Estadísticamente está casi tan roto como ella, pero a él no te lo secuestran todo el juego. Es un tanque absurdo, tiene muchísima vida, stats muy buenos, dobla a los enemigos, pega como papá borracho y con un hacha de hierro apenas falla. Encima tiene una estrella de acción, por si le apetece volver a moverse, la habilidad de duelo y junto con Finn es el mejor para capturar enemigos al inicio del juego. Si le enchufas el hacha valor de Halvan, igual Halvan llora, pero Dagdar se va a convertir en una trituradora industrial. Lo malo son sus crecimientos. Son malísimos. No, en serio, tiene la capacidad evolutiva de un cigoto. Sin embargo, vuelve relativamente pronto y puede utilizar los rollos para arreglar lo que el juego no le quiere dar. Es un botón de pánico total, como Abel, solo que a este no lo tienes que mandar a calentar banquillo, jamás. Pueden acabar saliendo otros que le pasen por encima si lo entrenas, como Ocean o Halvan. Pues sí, pero aún así lo llevas al mapa final y el tío se defiende con sus estadísticas base. Ya no será el rey del mapa, pero sigue repartiendo collejas que da gusto. Aquí ya el terreno se vuelve pantanoso. Marcus en Blazing Blade es una bestia, pero en gran parte porque el juego es de los más facilones. De hecho, su problema es justo al contrario de lo que le pasa en Fire Emblem 6. Aquí se le va la mano y te limpia el mapa sin querer hasta con una espada de cartón. En el modo Eliwood empieza con armas medio meh, pero sus bases compensan de sobra. Tanquea, pega y tiene el triángulo de armas completo para humillar a quien se le pase delante. Además que tiene muy buena afinidad para ayudar a Eligod y Lowen, especialmente al inicio. Sus crecimientos no parecen la gran cosa hasta que recuerdas el juego en el que está. Para ser un Jaeger en Blazing Blade están sorprendentemente bien y junto con sus bases el tipo acaba topeando algunas de sus estadísticas. No son crecimientos de infarto, pero a él le bastan. Entre sus rangos de arma y esos 15 de fuerza al inicio, Marcus puede pasearse casi todo el modo Eliwood incluso en difícil. Al final, igual puede que necesite un empujoncito y algo de ayuda, pero nada dramático, poder puede hacerlo solo que le vendría bien una ayudita. No hace las mejores veces de Jaeger y hasta llegas a pensar que te has pasado cuando lo usas al inicio, pero fuerte está, eso es innegable. Lo dije y de esta no me muevo, Mami Titania es de las mejores personajes femeninas de la saga, y no solo en diseño, que también, es que esta señora es un todoterreno. Tiene las estadísticas perfectas para elegir si mata o solo te deja tullido, y aunque no trae arma de plata, le da igual, sobre todo en el modo fácil dobla a todo Dios. Sí que es verdad que eso la convierte en una aspiradora de experiencia y no hace tan bien su función de Jaeger en los 3 primeros mapas, pero lo compensa con la movilidad de jinete, canto, apoyos rapidísimos con Ike Void y la capacidad de atraer golpes sin arma porque los enemigos son gilipollas y van a por quien no puede devolver las hostias, aunque no le hagan daño. Es útil hasta desarmada, que se dice pronto. Sus crecimientos son básicamente los de una unidad normal, así que nunca se va a quedar atrás. Cada nivel para ella es una mejora igual que al resto. Lo único que la frena es que cuesta darle experiencia por ser una prepromocionada, y más cuando hay críos que la necesitan más que ella. Pero al principio pisa tan fuerte que parece que el juego está en modo de demostración porque ella domina todo el mapa. Y no es que decaiga precisamente mucho. Titania es el gran botón rojo de esta partida, tú la sueltas y hace magia. No trae truco ni gimmick raro, más allá de que tiene la habilidad contraataque. Simplemente está construida como si fuera una puñetera roca con piernas, es increíblemente sólida como unidad, y ya ni digamos si dais un rollo oculto y empieza a curarse vida con las hostias que mete. Es constancia hecha personaje y me encanta. Con ella puedes estar seguro siempre. ¿Alguna vez habéis intentado el inicio de Awakening en difícil sin meter a Godofredo al frente? Porque si decís que nada fácil, mentís. Awakening puede ser una broma en general, pero sus primeros capítulos en difícil te arrancan la puta piel y ya como juegues el lunático directamente le prenden fuego. Ese mapa del bosque con los resurrectos es un jodido trauma. Fred aquí está rotísimo por la clase y por las estadísticas, y encima llega con una lanza de plata que para el inicio de este juego parece sacada de un DLC de Pay to Win.
Aún así, lo bueno es su, llamémosle, autocontrol. Es lo bastante lento como para dejar vivos a los enemigos que no lleven un hacha, si usas algo más flojo que su lanza, y tanquea como si le pagaran por absorber daño, aunque teniendo en cuenta sus apoyos con Chrom probablemente sea el caso. Está diseñado para hacerle de niñera a los custodios cuando aún van en pañales, y es básicamente imprescindible al inicio de difícil para que ellos suban de nivel. Además que es súper flexible para cambiar de clase, pudiendo ir a General, Wyvern, Jinete de Grifo y sí, Jinete de Grifo parece inventada después de una buena rayiña de fariña, pero da una habilidad ridículamente buena, más 2 de movimiento al llevar agrupado a alguien, y en un juego donde el agrupar ya está roto de por sí, esto es echarle gasolina al fuego. Y hablando de agrupar, el tío es una mochila de agrupamiento acojonante, te da una cantidad de estadísticas que aquello parece un chute de esteroides. Lo único que le pesa es la experiencia que gana al ritmo de un caracol reumático. Pero es Awakening, le tiras un segundo sello, lo bajas de nivel y de clase y vuelve a subir como si nada. Sus crecimientos son un pelín peores que los de los otros personajes, pero tampoco tanto, no le frenan mucho. Quien diga que Frederick no renta o que se queda atrás, simplemente es que no lo ha usado bien. Eso sí, existe alguien que hace bastante mejor, no su papel quizá, pero todo lo demás. No sé ni por dónde empezar. La encuesta que hice básicamente ya gritaba lo obvio. Este hombre es un crimen de guerra con patas. Estadísticas absurdas, lanzada de plata desde el minuto 1, rango en A en 2 armas, disponible desde el primer momento, bases de prepromocionado, crecimientos de unidad normal, apoyo con Eirika si vas por su ruta. Se solea Sacred Stones como si fuera el tutorial más largo del mundo. Y aquí está la ironía de todo esto. Su único, entre comillas, defecto es que es demasiado bueno para ser el Jaeger al uso. A estos bicharracos les estoy dando, como ya dije, más o menos 7 puntos si cumplen su papel de apoyo, freno y botón de emergencia. Sin embargo, Seth lo rompe todo, pero a hostias, es que esta no va con cariño y saliva. Su utilidad se ve hasta mermada porque si respira con un arma delgada en la mano, alguien a su lado se muere. Quieres entrenar a tus otras unidades, pero él mira el mapa y dice ¿qué entrenamiento ni qué entrenamiento? Si ya he ganado. Ya está en tiendas. Eso sí, si hablamos de lo que tiene que tener un protector de early game en GBA, que son apoyos sólidos, tanqueo físico y mágico, rescate, bloqueos, presencia en el mapa, lo hace todo. Solo que también va a incendiar el mapa mientras tanto. Ni Marcus se permite el lujo de estar tan roto. Seth no necesita a nadie, Seth no acompaña a nadie, los tolera. Y si decides dejarlo suelto, Sacred Stones se convierte en Seth Stones. Es muy fácil para él, y muy aburrido para todos los demás, pero eso hace que se gane su primer puesto aquí. Y nada chicos, hasta aquí el ranking de los guardianes, o en otras palabras, los botones de pánico con capa. Tengo que admitir que me lo he pasado demasiado bien montando esto. Más de una neurona se me murió en el camino recordando estadísticas, rutas y traumas, pero ha merecido la pena. Ha sido divertido comparar estilos, ver quién cumple su papel, quién se pasa de rosca y quién directamente se presenta, rompe el juego y se va a tomar un café. Sí, te estoy mirando a ti, Seth. Honestamente estas cosas me encantan porque te obligan a pensar de verdad en el diseño de los juegos, en cómo los balancean, o no, y en lo ridículo que puede llegar a ser un personaje cuando no está balanceado en absoluto. Pero también es bonito reconocer que incluso los peores tuvieron su momento de gloria, aunque fuese en un mapa y luego directos al asilo, Gunther? Si no estáis de acuerdo con algún puesto, que seguro, porque esto es Fire Emblem y aquí todos llevamos nuestra puta razón, pues oye, lo comentamos y lo debatimos en los comentarios, que parte del encanto es ese. Siempre y cuando no me vengáis con Abel es top 1, porque ahí ya sí que vamos a sentarnos a hablar seriamente. Espero que os haya gustado, si es así dejad un like, lo que sea, comentarios, todo lo que queráis, compartirlo si podéis, que me haréis un gran favor, y nos vemos en los próximos vídeos chicos. ¡Chao!